Uy, pero muy buenas tardes, compañeros. Saludo primeramente, así como aparece a un Salvador Frausto y esa barba, Salvador, ya están iguales tú y Jorge. Yo creo Exacto, es que multicolor. me la pinté de blanco, Marta Olivia, Sí. para parecerme a Jorge. Jorge es natural, creo, pero la mía está Sí, yo soy pintada de natural, blanco. pero entonces ya no seremos multicolor, sino unicolor. Ya cambiaré yo pronto, ya cambiaré pronto Sí, yo sé que de tú, color. no solamente de barba, sino hasta de sombrero. Ahora tienes Exacto, un sí, sí, sí. sombrero también medio albo, pero tienes una cantidad de sombreros e incluso gorras de Exacto. muy diversos. Saludos, Jorge y Marta. Gracias. Gracias, bienvenido Salvador Frausto, periodista y director de investigaciones y asuntos especiales del Grupo Milenio. También nos acompaña ya nuestro compañero periodista Jorge Meléndez, director de Periodistas Unidos. Jorge, bienvenido. Muy buenas tardes, Marta Olivia. Un abrazote a don Salvador, que no nos hemos visto, pero ya pronto estaremos compartiendo y esperando a nuestra compañera de esta mesa de los lunes. Así es, Daniela Pastrana no ha de tardar en comunicarse, en conectarse sobre todo. Y bueno, antes de empezar, quisiera yo una pequeña reflexión de las razones de la peor derrota electoral de Javier Milei en Argentina, muy brevemente, porque no era un tema que lo tengamos, pero me parece que es como cuáles serían las claves, Salvador, para este fracaso, esta pues derrota en todos los sentidos. Bueno, es una buena elección para las izquierdas latinoamericanas. Me parece que hubo buenos candidatos, sobre todo en Buenos Aires, por parte del el peronismo, como decía Julio hace rato, con las diversas expresiones del peronismo. Hubo una rearticulación de los movimientos progresistas y de izquierda, de lucha contra un sistema de centro derecha muy conservador de Javier Milei, y por otra parte, pues ahí también vemos cómo estas políticas de conservadoras similares a las de Donald Trump y otros líderes mundiales han tenido reveses en América Latina. Por ejemplo, Bolsonaro sostuvo un revés en las pasadas elecciones en Brasil, que le dieron de nuevo acceso al poder a Lula da Silva. Y pues vemos ese desgaste de cuando las derechas no logran dar resultados, igual que pasa con las otras expresiones de izquierda, de centro, de lo que sea, no dan resultados, la población lo detecta y les retira el apoyo. Aquí vemos una retirada de apoyo de los ciudadanos a las posiciones de Milei y su derecha extrema. Me parece que eso es muy importante, una lección, digamos, para México. En el caso de México, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene una popularidad envidiable de más de 70%, algunas la ponen ya en el 80%, una imagen de honestidad del 80%. Sin embargo, hay que poner ojo en las posibles fisuras dentro del movimiento de Morena y de los partidos de la coalición gobernante, porque eso puede desgastar. Los escándalos que pueda haber por ahí pueden decepcionar a los ciudadanos. Entonces, esa lección de Argentina es muy interesante, una izquierda que se reagrupa, que presenta buenos candidatos, y una derecha gobernante que no da resultados. Gracias, Salvador. Y además de todo, Milei dijo, como una especie de sentencia, no retrocederé ni un milímetro en la política de gobierno. ¿Cómo se puede interpretar esto, Jorge Meléndez? Bueno, yo primero diría, me parece que hay 3 o 4 cuestiones que son muy importantes. Primera, la izquierda o el peronismo se unió. Tuvieron la capacidad para decir, dejemos fuera las diferencias, vamos a unirnos, cosa que no ocurre en muchos países. Segunda, no hay que olvidar que la famosa criptomoneda que lanzó Milei fue un fracaso y fue un golpe
a él. Tercera, que han denunciado algo que es lo clarísimo, que ese señor no es el que gobierna, sino la hermana, que es la que lo lleva y lo trae, y lo sube y lo baja. Y cuarta, que, para no alargarme, que hay una inconformidad y hubo manifestaciones muy importantes en Argentina de los pensionados, de los estudiantes, de la gente que no tiene trabajo, etcétera, etcétera, que están totalmente en contra del gobierno de Milei. Eso trajo un resultado muy bueno para los peronistas o la izquierda o como se le quiera llamar, y muy malo para Milei, que tenía la idea que iba a vencer ahí en Buenos Aires, donde está la principal oposición. Hay que señalar, como bien nos comentan, que se concentra el 40% del electorado de Argentina. Así que ahí está este tema que damos un repaso breve. Ya nos avisan que viene nuestra compañera Daniela Pastrana, por ahí viene conectándose en unos momentos más. Y bueno, la nota de este fin de semana, pues ha sido la detención por huachicol fiscal. Ha sido un tema que lo abordamos en los primeros minutos de este informativo, donde pues la figura de las autoridades de seguridad, García Harfuch, Gers Manero y el nuevo titular de Marina, pues quieren un poco separar a la Secretaría de estos elementos sobrinos políticos del ex titular de la Secretaría de Marina. ¿Cómo explicar esta situación, en este caso, Salvador? Sí, primero que nada hay que decir que es un operativo muy grande, un operativo conjunto entre la Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad encabezada por Harfuch, la Fiscalía General de la República. Hay un trabajo conjunto en el que caen autoridades, caen marinos en funciones y algunos marinos retirados, caen empresarios del sector energético, formales, digamos, que estaban en el terreno formal, caen funcionarios de aduanas, y entre ellos lo que llama la atención, la nota que llama la atención a partir del fin de semana, es que está involucrado un sobrino político del ex secretario de la Marina, de Rafael Ojeda, del almirante Rafael Ojeda, un sobrino político de él y otro pariente también que estaba involucrado en aduanas y el primero en la Secretaría de Marina, que tuvo puestos muy altos, hasta hace muy poco, estaban involucrados o presuntamente involucrados en esto. A mí me parece que lo que distrae la atención, que hubo ahí una mano interesada en arruinar los resultados de este mega operativo, que todo parece estar hecho de manera quirúrgica, es decir, están involucrados muchos peces pesados, es la filtración de la información en la que se destaca que están el sobrino político y el otro familiar del ex secretario de la Marina. Entonces, al poner la luz, los ojos en esto, pues obliga a que miremos con mucha atención una probable responsabilidad en el sexenio anterior. Sin embargo, en el 2023, el propio almirante de la Marina, el secretario de la Marina, ya había indicado que se investigaran estos hechos, ya había pedido durante su función a la Fiscalía General de la República que se investigaran. Pero como bien señala hoy de manera muy interesante en su columna Óscar Cedillo en Milenio, distrae la atención la filtración, porque tenían preparado dar a conocer los resultados con bombo y platillo este lunes, según información que él tuvo acceso, y me parece que eso contamina el megaoperativo, pero habrá que dividirlo en dos análisis. Uno, por una parte, reconocer la fuerza de este tipo de acciones que está tomando
el Gabinete de Seguridad, donde hay una incautación histórica de diésel de 10 millones de litros de diésel, y ver un modus operandi en el cual era ya muy sofisticado, es decir, a través de empresas fantasma, simulaban o hacían contratos, hacían pasar el diésel como si fueran otro tipo de aditivos, otro tipo de productos químicos que pasaban de manera temporal, los vendían a gasolineras formales o a pequeñas flotillas para transportarlo, y que terminaban en algunos casos en el mercado negro. Ese tipo de modus operandi ya operaban empresas fachada, utilizaban el lavado de dinero, por eso se le está llamando el huachicol fiscal, porque de alguna manera entraba al sistema financiero, terminaba entrando al sistema financiero este tipo de operaciones. Y bueno, pues ese es un asunto. Hay un súper operativo y del otro lado, focos rojos. Habrá que hincar el diente e investigar a fondo, porque si no, el prestigio, la legitimidad del exsecretario de la Marina quedará manchada y salpicará a los trabajos de la Marina. Entonces, la posición tanto de Harfuch como del fiscal, como de otras autoridades, y esta mañana de la presidenta Sheinbaum, que dice que van con todo, que topen con quien topen, y que si están involucrados familiares de exfuncionarios tendrán que dar cuentas a la justicia. Veremos con mucha atención si efectivamente, me parece que es un punto de inflexión muy importante para el gobierno de Sheinbaum, que va muy bien, que está dando muy buenos resultados, que incluso líderes opositores, lo vimos también el fin de semana, a los gobernadores de oposición peleándose por caerle bien a Sheinbaum, algunos se declaró claudista, otros la elogiaron, qué gran gobierno, etcétera. Es decir, va muy bien la presidenta, tiene que aclarar con todo detalle la participación de estos familiares en la red de huachicol fiscal. Gracias, Salvador Frausto. Y bueno, desde Tamaulipas era muy conocido cuando aparecían estos cargamentos, sobre todo que los fines de semana a los trabajadores, a los alijadores, no los dejaban entrar porque llegaban otros personajes a bajar el huachicol. Era un tema bastante conocido. Perdón, antes de darte la palabra a Jorge Meléndez, le damos bienvenida a Daniela Pastrana. Daniela, buenas tardes. Adelante, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá un poco tarde, pero ya escuchándolos con mucha atención desde hace un ratito. Gracias, Dani. Y bueno, Jorge Meléndez, nadie se enteraba, de pronto apareció el tema. ¿Cuál es tu percepción al respecto? Bueno, yo creo que este asunto ya lo habíamos platicado, sobre todo tú, desde marzo, aquel buque con millones de litros de huachicol, y que pues no detuvieron a nadie en aquel momento. Y ahora resulta que el fiscal, al que yo no le creo una sola palabra, dice, pues este asunto ya lo teníamos hace 2 años, pero lo estábamos analizando y estudiando. Digo, 2 años para analizar y estudiar un caso como este, me parece desastroso. Otra vez el fiscal general, que creo que deben de cambiarlo porque no sé por qué sigue ahí. Segundo lugar, que sean parientes, aunque sea en segundo grado, del secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, me parece desastroso, porque hay que recordar que el que está detenido ya en el altiplano, Manuel Roberto Farías, hay un hermano que está prófugo, él ya está en el altiplano, era el encargado de una zona naval en Puerto Vallarta. Y si no se le agarró antes, fue porque tuvieron seguramente que hacer toda una serie de acciones para amarrar con todo. Hay incluso, según
las informaciones más recientes de 13 a 15 personajes entre empresarios, banqueros, miembros de la Marina, que están siendo investigados. Se menciona incluso por ahí que un exgobernador panista, el primero en la historia, Ernesto Rufo, puede estar involucrado en este tipo de cuestiones. Se menciona, no estoy diciendo que así sea, pero hay una madeja muy larga que jalar y yo creo que hacen bien en irla jalando poco a poco, pero vemos cómo esto del huachicol pues no se combatió en el sexenio pasado y que ahora está saliendo a la luz. Recordemos que hay otro buque que estaba también en Baja California con millones de litros que lo agarraron y no detuvieron tampoco a nadie. A mí me parece que ya es el momento y qué bueno que la señora Claudia Sheinbaum Pardo diga, pues entrémosle a hacer esto y otras medidas que ya hablaremos, que ya han comentado con Julio Astillero, que es a los bancos. Yo creo que hay que hacer una serie de medidas desde hace muchos años que están pendientes y qué bueno que agarren a estos bribones. Yo no meto las manos en el fuego por el señor Rafael Ojeda ni nada, porque como 2 años investigando esto, que según dice el fiscal Gers Manero se lo dijo, y no detenían ya un alijador, como tú señalas, rarísimo. Yo creo que esto se debe de aclarar, no solamente para bien del país, sino para bien de este gobierno que está haciendo estas cosas tan importantes, tan audaces y tan temerarias. Gracias, Jorge Meléndez. En este contexto, Daniela Pastrana, hay una autoridad que confluye en el huachicol, en este caso del puerto de Altamira y Tampico, y también en este huachicol que se da entre los Estados Unidos y México, donde hay cargamentos de pues pipas completamente diciendo que traen cierto aceite o que vienen vacías cuando vienen llenas de huachicol. Ahí la autoridad es la aduana. En ambos, además de los mandos militares, en este caso, la aduana, ¿qué debería investigar más allá y a profundidad el gobierno de México? Pues mira, Marta Olivia, creo que este caso nos habla de una sofisticación del tema de la criminalidad, que justamente es un poco lo que estaba diciendo Jorge. Hay unas... recordemos un poco cómo empezamos a hablar del huachicol al inicio de la administración de López Obrador, que eran, incluso con esta tragedia que hubo en el estado de Hidalgo, en el que pues la gente iba y sacaba, ¿no? Intervenía casi con mangueras los ductos. Esa es como una forma muy local, muy digamos, artesanal, muy burda de obtener el gas o la gasolina. Pero después vemos estas otras formas que implican a muchos otros actores. Primero los bancos, como bien dice Jorge, que tendrían que tener ya esquemas para evitar que se hagan estas operaciones de lavado de dinero. Es muy curioso cómo siempre se nos carga a los ciudadanos comunes, que si tienes 10,000 pesos o no sé qué, tienes una serie de esquemas y cosas que cumplir con el tema del lavado de dinero, pero no son capaces de ver estos esquemas de financiación bursátil de grandes volúmenes de gas, ¿no? O de energía de algún tipo. Que eso implicaría una serie de cosas, digamos, en términos de los volúmenes que se manejan.
Luego el otro es, como bien dices, las aduanas. Las aduanas, López Obrador, cuando se las entregó a la Marina, justo decía que era pues para que no hubiera corrupción, porque que confiaba más en la Marina que en otras áreas del gobierno. Imaginemos cómo estaban las aduanas antes para que pensara que era más confiable la Marina, y no muchos advertíamos del riesgo de que las Fuerzas Armadas también se fueran pervirtiendo. Pero hay un actor que creo que no se considera, que es el de las aduanas de Estados Unidos o las acciones de Estados Unidos. Creo que en estas mesas de negociación que hay ahora con Estados Unidos para el tema de seguridad, para el tema de migrantes, para todos los temas de comercio que se están haciendo, pues tendría que plantearse, porque estos esquemas de criminalidad tan amplios implican o sea, no los puede atender un solo país, que es una de las cosas que ya hemos platicado ahí. O sea, no es una cosa aislada. Ya bastante malo es que tengamos que depender de la actual fiscalía para que no haya impunidad. Eso ya es una mala noticia, creo, porque pues no ha demostrado actuar ni de forma expedita ni de forma eficiente. Pero aún si tuviéramos la mejor fiscalía, aún si tuviéramos la más eficiente y la de mejores resultados, esto no se puede resolver si no se involucra a los otros actores, que son quienes le compran, ¿no? Eso tendríamos que saber hacia dónde va dirigido y quiénes están comprando, y que los países a los que se les está enviando también intervengan, ¿no? Insisto, por la vía de los bancos y por la vía de los gobiernos, que también están recibiendo los materiales y que también están participando de este esquema de huachicoleo internacional. Gracias, Daniela Pastrana. Y bueno, nos vamos a otro de los temas que tenemos para abordar este día, y uno es estas polémicas declaraciones de la ministra Loretta Ortiz, quien dijo 2 días después de la rebaja salarial en la Suprema Corte de Justicia, pues surge la primera queja por parte de ella. Dijo que esta rebaja era injusta en una entrevista radiofónica. Dice, porque su secretaria particular va a ganar casi lo mismo. Estamos hablando de que ganaban anteriormente 206,000 pesos y ahora serán, ahora sí con un sueldo bruto de 191,656 mensuales, ya con prestaciones y más. La rebaja a partir del 3 de septiembre, aclaro, eran 206,000 y se bajará a 137,582 pesos. Así es lo que anunció el presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar. 137,000 pesos, pues son una buena cantidad, me parece, en un país donde el salario mínimo es ¿cuántas veces? Bueno, ahorita vamos a hacer, ya está haciendo la suma aquí Daniela Pastrana y ya yo no alcanzo a hacerlo. Está bien. Salvador Frausto, ¿cómo vas viendo estas declaraciones, esta queja? Híjole. Que va a ganar casi lo de su secretaria particular. Dice, con todo el respeto, pues mi secretaria particular no es ministra. Yo creo que en primer lugar, digamos, es un error político de Loretta Ortiz subirse al discurso perdedor, como digamos una lectura en la nata, pero la lectura detrás de eso es que cómo los funcionarios siguen pensando que hay una camada de funcionarios que siguen pensando que llegar a las posiciones del servicio público es espacio para tener salarios tan altos. O sea, la derrota de la Suprema Corte saliente es que fueron rebeldes frente a la austeridad. La derrota del PRIAN en buena medida es que fueron rebeldes frente a la austeridad. La derrota del discurso en el INE de Lorenzo Córdoba es que fue rebelde frente a la austeridad. No entienden los nuevos tiempos. Hay funcionarios, entre ellos Loretta Ortiz, que por lo demás me parece que ha hecho un gran trabajo en la Corte,
me parece seria, me parece informada, experta en sus asuntos, en sus temas jurídicos. Sin embargo, esa nostalgia de seguir deteniéndose o pensando que lo justo para el funcionario es tener estos grandes salarios, es no entender los nuevos tiempos y no entender que esos discursos son discursos de derrotados, el discurso que fue avasallado en las urnas, que ha sido sistemáticamente desde 2018 para acá, ha sido arrinconado, ha sido mal visto por los ciudadanos. Entonces, ¿cómo subirte al tren de los derrotados? Es como escribe hoy Gerardo Esquivel en Milenio una columna muy interesante de los opinadores que están al borde de un ataque de nervios porque tratando de justificar, no entienden los logros de la presidenta Sheinbaum, tratan de explicar que la pobreza no bajó tanto, que bajó un poco menos, y hacen una aritmética estrambótica para tratar de explicar cosas inexplicables. Así hay funcionarios, estos que no entienden la austeridad como un sistema de ejemplo ante la ciudadanía, ellos se deben a sus electores, es donde se metieron esta camada de veteranos de la política, Gerardo Fernández Noroña con la compra de esta casa, donde se ha metido con los viajes Ricardo Monreal, Adán Augusto López, con también exhibición de mucho gasto, de mucho oropel, de cercanía con los malos, también los jóvenes como Andrés Manuel López Beltrán. Es decir, ser rebelde de la austeridad es viajar en el tren de los perdedores. Entonces, me parece que fue un gran error político de la ministra Ortiz, pero que a la vez revela ese sistema de pensamiento de que el Estado, el gobierno, debe proveer a los servidores públicos de riquezas, porque esos salarios, incluso con el que ya quedan, con esa rebaja de salario en 137,000 pesos al mes, ya los coloca en la franja de los mexicanos de menos del 5%, o sea, ellos están entre el 5% de los mexicanos que ganan esa cantidad de dinero, son ricos. Entonces, como han explicado algunos, Fernández Noroña ya es rico, o sea, sí puede comprarse una persona que gane más de 100,000 pesos una casa de 12 millones de pesos, puede, por supuesto, y puede pedir un crédito y demás. Entonces, sin embargo, el ejemplo que debe dar el servidor público, ahí están fallando terriblemente. Gracias, Salvador Frausto. Jorge Meléndez, ¿cómo decía la frase? ¿Es un pobre político o cómo no ser? No, Carlos Hank decía. Carlos Hank decía. Un político pobre es un pobre político. Y ahora me refiero a otra frase de una señora que se me olvida el nombre, que era la esposa de Javier Duarte, que escribía en su merezco abundancia. Karime Macías. Esa señora, se me olvidó el nombre porque es tan insignificante que alguien se ponga a escribir planas y planas y planas de merezco abundancia, que sería el peor ejemplo recordarlo, pero qué bueno que te acuerdas tú del nombre. A mí me parece trágico, terriblemente trágico, que esta señora, a la cual yo le tenía cierto respeto, se queje porque le bajen de X salario 250,000 a 130,000 o a 140,000 o a lo que sea su sueldo. Pues ¿quién no sabe en qué país vive ella, que va a ser una persona que va a proveer, entre comillas, justicia
a los que en México somos mayoría, que no tenemos unos salarios altos. Yo durante casi 50 años, no más de 50 años, clases en la UNAM y ganaba 1,300, 1,800 pesos por 4 horas a la semana. Y así está el 70 y el 80% de los maestros en la UNAM, no se diga en la UAM y en otras. ¿Qué no se da cuenta esta señora de la informalidad que hay todavía en México, a pesar de todos los apoyos que tienen algunas personas? No vemos las calles que están llenas de informales vendiendo lo que pueden y lo que sea, y que dedican horas de trabajo. ¿Quién no sabe cuánto gana una serie de personas que en efecto se ha elevado, gracias a López Obrador, ahí sí, indudablemente el salario mínimo, pero que sigue siendo un salario mínimo que no da sino para la canasta básica? Que esta señora que va a impartir justicia no se da cuenta, y ella lo ha vivido, de cómo viven los abogados que tienen bufetes y que ahora muchos se metieron a la comentocracia para, entre ellos, un famoso señor Diego Fernández de Ceballos, que le conseguía quitas a las refresqueras, a empresarios, artistas y demás, de ese tipo de cuestiones. ¿O en qué país vivía? ¿En qué mundo se desarrollaba? Me parece verdaderamente reprobable que esta señora diga, ay, no me quiten 100,000 pesos porque entonces, ¿quién sabe qué voy a hacer? Con ese salario que ella va a ganar, puede vivir tranquilamente y hacer lo que un poco dijo Salvador, que yo no lo haría, pero bueno, hasta tener un Volvo o casa en un lugar donde no debería de haber casas porque son reservas naturales, podría tener eso y mucho más. Pero que se queje de entrada a eso es un bofetón a sus compañeros, a la ciudadanía que participó, aunque haya sido el 10% de la población en esta elección del Poder Judicial, y a todos los mexicanos que viven en condiciones precarísimas. Ella cree que tener un salario de lujo permite honestidad, y eso es falso. Nada más hay que ver los países que son muy importantes, Dinamarca, estos, ¿cuánto ganan los diputados? ¿Cuánto ganan los jueces? Mucho menos de lo que ganan aquí. Entonces, que esta señora que se supone que es doctora en Derecho no tenga esas ideas es reprobable, censurable, y es un bofetón a sus compañeros que van a estar con ella dirigiendo, esperemos, esta nueva justicia. Gracias, Jorge Meléndez. ¿Qué agregar al respecto, Daniela Pastrana? Yo vi que estabas haciendo ya ahí la conversión, 137,000 pesos y demás. Sí, fíjate que estaba viendo que estos 137,000 son como unas 13 veces el salario mínimo, que es 10,000 más o menos, dependiendo de la zona del país. Exacto. Y que, pero la diferencia es que esos otros 206,000 con respecto a lo que era el salario mínimo antes, hasta 2018, que era pues, la mitad, pues entonces se convertía en 20, ¿qué? ¿Cuántas veces? Ya, si eran 13, pues ya es como 25 veces más, ¿sí? ¿No? O sea, y que la ministra no cache lo que significa tratar de, en una sociedad tan desigual como México, reducir esa brecha que era que los ministros pudieran ganar con sueldos, o sea,
lo que reciben, ¿no? No las prestaciones, no el seguro médico, no todas las demás cosas extras que tenían y que hacían la sumatoria de casi, se decía, de $500,000 al mes por todos los extras, ¿no? Sino como esta parte básica de 206,000, que era como 25 veces lo que ganaba una persona con un salario mínimo, una trabajadora, no sé, de un mesero de un Sanborns, que luego más bien tiene que completar con el tema de las propinas, que no se enteraba de que eso era absolutamente inmoral y que es necesario que todos trabajemos para reducir esas brechas. Y que aún así la brecha sigue siendo muy grande porque es 13 veces más. Habla de primero de una desconexión de la realidad, que me parece grave, ¿no? Grave porque en realidad es que ella empezó a ser ministra hace muy poquito tiempo, como para que ahorita, o sea, no es que toda su vida hubiera vivido en estos esquemas de privilegios, y que lo dé por hecho es que, o sea, lo que me hace pensar a mí es qué fácil puede caer uno en la comodidad de esos privilegios, ¿no? O sea, en 2 años ya estaba convencida de que es normal que se ganen 13 o 20 o 25 veces más que la mayoría de la población. Eso por un lado, una absoluta desconexión de la realidad. Luego, el tema, sí, de un clasismo y una jerarquización de las cosas al decir, no, bueno, es que mi asistente, o sea, no es una ministra. Y entonces uno dice, y cuando piensas, por ejemplo, cuando yo estaba escuchándola, recordaba que en muchas coberturas, lo sabemos casi todos los que hemos cubierto temas de cámaras y incluso de juzgados, que quienes más trabajan son precisamente los secretarios técnicos, los secretarios de acuerdos, que son los que realmente arman los proyectos, en el caso de los juzgados, y los jueces, los ministros tienen una responsabilidad sobre la sentencia final, por supuesto, pero quienes la arman pues son sus equipos de trabajo. ¿Qué es lo que pasa también en el legislativo? Quienes arman las leyes pues son los secretarios técnicos, y luego pues ya a los diputados les toca ir a la tribuna a defender, y supongo que también, o quiero pensar que también les toca pulir o darle una revisada a la ley, aunque muchas veces sabemos que ni siquiera la leen hasta el último minuto. Pero sí habla de una visión bastante, diría yo, clasista y jerárquica de la organización del trabajo con su propio equipo de trabajo, ¿no? O sea, es desestimar el nivel de trabajo o de conocimiento que puede implicar una persona como subalterna, que seguramente, porque así es, empieza a trabajar antes que ella para poder tener listas las cosas cuando ella empieza a trabajar, y seguramente cuando termina de trabajar se queda trabajando horas extras, porque eso es lo que generalmente ocurre con las personas que son asistentes de quienes tienen un montón de ocupaciones. Entonces, me parece también muy lamentable, ¿no? Esta mirada, esta visión. Por otra parte, tampoco sorprende, o sea, sí sorprende porque, insisto, no es alguien que hubiera estado toda la vida así, pero ya desde el proceso electoral, bueno, veíamos que iba a haber una visión distinta de algunos ministros, en el caso Hugo Aguilar o Lenia Batres, que tienen una visión evidentemente mucho más popular que de las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, por la forma en la que se habían comportado, no por otra cosa, ¿no? Y bueno, pues el enigma es cómo se van a comportar los demás, pero yo creo y espero que ya en los trabajos que vienen, pues prive la visión de los que tienen una idea más justa de la vida, porque eso es lo que esperamos de esta nueva corte, que como bien decían ahora mis compañeros, pues es el mandato popular es ese, ¿no? Que haya una corte que sea bastante más equilibrada y más justa. Gracias, Daniela Pastrana. Y bueno, vamos a nuestro siguiente tema, que tiene que ver con uno que en Estados Unidos ya les está preocupando el estado mental desde hace un buen tiempo de su presidente Donald Trump. Sin embargo, pues la última de este fin de semana, vamos a ver la imagen, esta imagen donde aparece ahí
estas amenazas, las amenazas de Trump sobre acciones apocalípticas, con esta imagen de Apocalipsis Now, ocultan, dicen algunos, debilidad política, el no poder darle un poco a sus seguidores esas imágenes, pero aquí lo que está denotando es al contrario, si ya tiene un 39% de aprobación popular, yo creo que quiere seguir bajando un poco más. ¿Qué nos dice esto, Salvador, de un presidente donde, pues, poco popular, poco aceptado y con altos niveles de negatividad en el exterior y en el interior? Interesante tema, el tema es uno de los grandes temas de nuestros días. Nada más antes una acotación, decía Daniela Pastrana que los secretarios de acuerdos y los secretarios particulares trabajan mucho. Yo quiero defender a Norma Piña, ella trabajaba mucho, mandaba a las 3 de la mañana mensajes a sus a otros ministros y también a los magistrados electorales para organizar reuniones secretas con Alito y con Santiago Krill antes de las elecciones. Entonces ella sí trabajaba mucho, yo creo que ella sí se merecía su sueldo. Pero fuera de merecimientos salariales, me parece que lo de Donald Trump sí ya está desquiciado. Ante la falta de resultados, está tratando de conservar su base dura de electores con estos operativos, estas redadas masivas en Chicago y en otras ciudades que hemos visto, que además han mostrado una ineficacia que la da con números el ICE, el brazo operativo que arresta más migrantes en las redadas, porque hay otras corporaciones que también participan, solo 1.5% de las personas que han atrapado tienen antecedentes criminales, 1.5%. El viernes contábamos una historia de Gardenia Mendoza en Milenio, de la mexicana que fruta vendía. Una mexicana es un caso que me parece súper emblemático. Ella, esta mexicana, llegó de muy joven a los Estados Unidos, puso su puesto de frutas, de fruta picada con chamoy, que los mexicanos sabemos hacer muy bien, yo no lo sé hacer muy bien, pero hay quienes lo saben hacer muy bien. Entonces tuvo un negocio que fue creciendo de su puestito de la calle a que la contrataban Nike y las grandes marcas para sus eventos, para poner puestos bonitos, dar mango con pepinos y sandía con chamoy, chilito, estas frutas tan ricas y con ese toque súper mexicano. La buscan, quieren que trabaje con ella. Como esa migrante mexicana es la mayoría de los migrantes que están haciendo esfuerzo y están aportando en Estados Unidos al sistema social, cultural, económico, político, etcétera. Entonces, esos están siendo perseguidos. Ella lleva, la mexicana que fruta vendía, lleva 2 meses encerrada, sin poder trabajar, con miedo de salir a la calle, porque la pueden atrapar. Ya mandaron a sus hijos, ya mandó a sus hijos de regreso a México, que están chiquillos, para que no vayan a tener el caso de una familia dividida. Ya ven que a muchos los están agarrando, y si los hijos están en casa, en lo que se enteraron y nadie supo dónde quedó, el papá o la mamá ya quedó expulsado del país, de los Estados Unidos. Entonces, tenemos un Donald Trump que me parece que sí está mostrando desesperación, que está bajando en las encuestas y que debería verse en el espejo de Javier Milei, pero ya vimos que la reacción de Javier Milei, aunque pierde las elecciones y el próximo año tiene elecciones, Donald Trump, si pierde la mayoría en el Congreso, pues ya va a ser muy difícil que pasen este tipo de acciones agresivas. No parece estar dando resultados en otras áreas, incluso, por ejemplo, la gente está dejando de consumir en los Estados Unidos. Hay reportes recientes de que pues al haber menos movilidad social en la calle, a salir a hacer compras, la gente guardada, escondida, los empresarios que invertirían para ciertos negocios están esperando ver las acciones de Donald Trump. Es decir, todo este tipo de la actividad económica se está deteniendo en los Estados Unidos. La simpatía de los ciudadanos la está perdiendo Donald Trump.
Entonces, no vemos por dónde pueda mejorar su base de apoyo o pueda mejorar las condiciones de la economía de su país o pueda mejorar la aprobación de los empresarios, que son quienes además lo han contenido en esta furia arancelaria discursiva, al menos con nosotros, no tanto, pero con el resto del mundo ha sido demasiado duro, y viene la renegociación del TEMEC. El sector empresarial está presionando duro para que las reglas les permitan hacer negocios. Los empresarios estadounidenses son la gran presión a los excesos de Donald Trump. Gracias, Salvador Frausto. Jorge Meléndez ahora la agarró en contra de Chicago, sobre todo el presidente Donald Trump presiona con su política antimigratoria y bueno, esta imagen de la película Apocalipsis Now, sobre todo él hablaba y describe que ama el olor de las deportaciones por la mañana, obviamente en esta imagen editada y demás. ¿Qué decir al respecto? Bueno, sin que parezca es un cebollazo a Julio Astillero, hay que leer su artículo de hoy, en donde habla justamente de esto que estás planteando. Y en aquella película de Apocalipsis Now, el que salía ahí, un actor, Roberto Duval, que tenía otro nombre, decía, amo el olor a napalm. Quería decir que era un guerrerista hasta el grado extremo. Pero además, el señor Donald Trump quiere someter a Chicago, donde va a ser imposible, porque hay un gobierno demócrata ya y hay una cantidad de mexicanos súper organizados en contra de la deportación. Y ligado a esto, dice que ya no se va a llamar el Departamento de Defensa, sino el Departamento de Guerra, el cual cambió su nombre de Guerra a Defensa en 1947, y que además a él, a este Departamento de Guerra, según Pete Hegseth, el secretario de la Defensa, le toca formar guerreros no solo defensores, sino guerreros combatientes contra todo el mundo. Esto me recuerda parte de algunos de los poquísimos libros que he leído de este señor Donald Trump, porque hay que leerlo para saber qué dice, y que es el clásico juego de un casinero, a él que le encanta el golf y los casinos. Cuando te estén derrotando, dobla tu apuesta. Quiere decir que Donald Trump siente que está perdiendo y más lo sintió cuando en China se reunieron Vladimir Putin y el primer ministro de la India, que no pronuncio bien su nombre, y se dio cuenta que está perdiendo en todas partes y que a pesar de que haya regañado a Zelensky de Ucrania y que quiera meter la paz aquí o allá, pues sus acciones no han tenido el resultado. A pesar de sus múltiples aranceles, la economía estadounidense no levanta y el mes pasado fue uno de los meses donde hubo menos empleos formales durante muchos años. ¿Qué está haciendo Donald Trump? Pues tratar de crear más miedo, tratar de crear una serie de cuestiones terribles. Por ejemplo, la Secretaría ahora de Guerra tiene $1 billón de presupuesto. El presupuesto más alto de 174 países de los 194 que hay en el mundo. Y si hace esto Donald Trump, quiere decir que va por un enfrentamiento con muchos otros. Yo, seguramente, como en los casineros,
Este señor va a perder a pesar que doble su apuesta y por lo tanto está haciendo acciones desesperadas en este momento. Gracias, Jorge Meléndez. Daniela Pastrana, que pareciera que la misma guerra que está haciendo Estados Unidos, o Donald Trump, más que Estados Unidos, porque hay que diferenciar, está empezando a dar puntos negativos ahí mismo, en Chicago, en estas, no solamente en estados demócratas, sino está barriendo también con los republicanos. Sí, a ver, y creo que ya lo hemos platicado, hay varias cosas que, o sea, Trump es como un experto en hacer una realidad virtual, ¿no? Un show, distractores para ciertas cosas que pueden ser incluso políticas económicas o políticas no populares dentro del propio Estados Unidos, y entonces aprieta el botón para hacer una cosa, ¿no? Y algunas más graves como lo de dispararle a una lancha sin tener ningún tipo de prueba de que lleven algo ahí, ¿no? Con la idea de que casi estamos iniciando una guerra que termina siendo también una cosa súper exagerada. Entonces tiende a generar estas cosas que nos provocan una reacción inmediata, ¿no? La imagen que tiene de esta que nos mostraste en el tweet del apocalipsis, como cuando hicieron este video tan espantoso del resort en Gaza, ¿no? Es este tipo de cosas que están hechas para provocar, para generar tensión, para estar todo el tiempo teniéndonos en tensión. Ahora, esa es una realidad, o como cuando anunció lo de la cárcel el alligator, que creo que ya, primero, no era tan real y luego creo que ya no le funciona. Pero son estas acciones que genera, yo digo que es como un poco como el Guasón, ¿no? El Joker de Batman, que genera caos aquí, genera caos acá y genera caos acá, y entonces nos tiene como volteando para todos lados a ver cuál es el caos que va a generar mañana. Pero hay una política real, y esa política real con el tema no es tanto de los migrantes o de las personas que van a trabajar, sino de las disidencias, ¿no? Que es, por ejemplo, este anuncio que ha hecho de que ahora, aunque tengas visa, pues van a estar revisando tus redes sociales para ver si puedes o no entrar a Estados Unidos, el control que tiene sobre las universidades, la eliminación de algunas cosas con estos decretos de, por ejemplo, utilizar ciertas palabras en las investigaciones académicas para saber si van a tener o no financiamiento esas investigaciones, estas palabras que le parecen, ¿no? Woke, género, etcétera, etcétera, que esas me parece que sí son cosas que en las acciones concretas, en la vida cotidiana, sí pueden tener un impacto más allá de generarnos esta tensión o de tener esta provocación. Como pues bien se ha dicho aquí, las personas migrantes en Estados Unidos están muy bien organizadas y no va a ser fácil en algunas entidades que puedan, o sea, que la resistencia se va a activar porque así son los movimientos sociales, se activan cuando es necesario y luego se mantienen en pausa cuando no es necesario porque las cosas están bien, pero luego se reactivan porque hay una memoria de resistencia. Pero insisto, creo que el tema no es necesariamente con las personas migrantes así en general, sino con las disidencias políticas para tener un control político de lo que está pasando. Y creo que ahí es donde tenemos que tener bastante, pues más atención, porque es donde veo que sí están haciéndose cosas muy concretas, ¿no? Bien, gracias. Daniela, postrecito de un minutito para cada uno, ya que estamos cerrando esta mesa. Salvador Frausto. Gracias, Marta Olivia. Pues quisiera referir el caso del paquete económico 2026. Me parece que tiene a reserva de revisar con más cuidado, con detalle más bien. Me parece que hay cosas muy interesantes. Por una parte, se mantiene el tema de la disciplina fiscal, de no cobrar nuevos impuestos, sino de buscar
recaudar más a partir de otro tipo de mecanismos, por ejemplo, a través de las aduanas y a través de los deudores de impuestos. Entonces, ahí todos, me parece que con la nueva Suprema Corte de Justicia estamos ante la expectativa que ciertos empresarios que deben mucho dinero de impuestos, por fin la nueva Suprema Corte de Justicia logre cobrarles. Pero bueno, se ha mantenido desde el sexenio anterior y durante este sexenio unos niveles de recaudación muy altos, mucho mayores que los que había en los sexenios del PRI y del PAN. Entonces, un énfasis en recaudar más entre los deudores de grandes dineros y a través de las aduanas me parece muy interesante que se mantengan los apoyos sociales, se garantice el dinero para los programas sociales, se refuerce el dinero para ciencia y tecnología, me parece que ahí viene un buen trecho de dinero para que la presidenta Sheinbaum ponga su sello, ella como científica, de que va a seguir manteniendo la creación o la generación de un estilo propio de gobernar. Y por otra parte, esta eliminación de privilegios a los bancos, como que pudieran deducir la cantidad de dinero que está destinado al IPAP, a la deuda del Fobaproa, eso parece que va a captar una gran cantidad de dinero, es decir, a los privilegios les está el foco del paquete económico para reducir privilegios, mantener derechos sociales, impulsar ciencia y tecnología. Quizá habrá que revisar a fondo el caso de la inversión pública, me parece que ahí puede haber sorpresas, pero habrá que revisarlo con mucho cuidado, cómo le afecta este presupuesto a la inversión pública para crear obras y también el caso de las empresas importadoras. Esas empresas también deben de recibir apoyo, no las fachada ni las empresas importadoras que se han coludido en casos de corrupción, sino las que generan beneficios para el país. Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, postrecito. Dos cosas rápidamente. Yo creo que hay que seguir apoyando desde México, pero mandando también apoyos monetarios a los 44 barcos que van rumbo a Gaza, en donde hay 6 mexicanos. Hay que decirlo, la mayoría mujeres, por cierto. Y hay que ver en Historic Channel número 2 un video muy interesante sobre Gaza, donde se demuestra fehacientemente que es un genocidio, que en realidad los habitantes de Gaza están recibiendo un bombardeo todos los días innecesario sin combatir al enemigo. Este es un genocidio total. Y en segundo lugar, un compañero mío de hace muchos años, Eduardo Cervantes, que estaba en el programa de formación política de Morena, fue separado de su cargo por Héctor Díaz Polanco, que es el presidente de Morena en la Ciudad de México, por hacer críticas a algunas cuestiones de esta 4T. Y me parece gravísimo que estando en una escuela uno tenga que seguir el programa no al pie de la letra, sino las frases y los enunciados y demás al pie de la letra. En ninguna escuela del mundo hay solamente una versión de lo que se dice, sino debe de haber multiplicidad de versiones y un debate muy serio para poder hacer de Morena, que tiene graves problemas, y ya lo hablaremos después, adelante, a pesar de que Claudia Sheinbaum tenga ese altísimo nivel de apoyo. Mientras tanto, Morena y sus aliados adentro están haciendo un boicot genial para destrozar esto. Gracias, Jorge Meléndez. Daniela Pastrana, tu postrecito.
Bueno, yo igual quiero aprovechar el enorme poder y la potencia y la emotividad del concierto de Residente en el Zócalo de la Ciudad de México, que fue realmente impresionante. 180,000 personas con canciones, pues todas las que tienen, ¿no? De Latinoamérica, de resistencia al imperialismo, resistencia al clasismo, resistencia al racismo, de resistencias de los movimientos populares, y que pues evidentemente el momento más emotivo fue cuando invitó a la familia de este joven a participar, a subirse. Había un montón de banderas y evidentemente de Palestina. Era previsible, lo que no era tan previsible era que iba a ser tan fuerte y tan impresionante el grito de la plaza llena, 180,000 personas. Creo que en las mayorías en la marcha más grande que ha habido en México de Palestina, pues se ha sumado, o por el tema de Palestina, ha sumado unos 7,000, entonces 180,000 gritando Palestina libre es una cosa realmente conmovedora, impresionante. Y quiero aprovechar eso a algo que decía este cantante, rapero, que además era siempre muy citado por el expresidente López Obrador, y decía, nos toca a nosotros, ¿no? Seguir presionando a los gobiernos para que se rompan relaciones con Israel. Yo entiendo que desde la presidencia, desde el Ejecutivo, han de tener ciertas como lecturas que hacen o consideraciones que les han hecho tomar la posición que han tomado, porque pues ellos han de tener sus análisis de por qué sí o por qué no, pero creo que lo que nos toca a las personas ciudadanas es seguir insistiendo en que esto tiene que tener medidas más fuertes, porque lo que estamos viviendo afecta a toda la humanidad. O sea, es una cosa que rompe cualquier sentido de humanidad en el planeta, y que, como bien se ha dicho, el destino de Gaza es el destino de todos nosotros. Si dejamos, o sea, si por lo menos no tenemos la capacidad de decir, a mí no me incluyan en ese no hacer nada por el genocidio, sea lo que sea ir en una flotilla, sea hacer un boicot, sea hacer un ayuno, sea ir a una marcha, sea gritar en un concierto, sea reclamar una y otra vez, pero que algo estamos haciendo desde donde podamos para intentar que eso no siga ocurriendo, y entender que el tema no es contra un gobierno en particular o contra nuestro gobierno o contra el gobierno de quien sea, sino contra un genocidio que nos va a marcar a toda la humanidad. Entonces creo que a los otros ciudadanos nos toca seguir reclamando a las instituciones, al Ejecutivo, al Legislativo, a las universidades, que rompan definitivamente relaciones con Israel. Gracias Daniela Pastrana por tu aportación, gracias Salvador, gracias Jorge Meléndez por esta gran mesa de los lunes. Excelente semana para los tres. Un abrazo a todos y a la audiencia. Hasta luego.